Eduardo Sartelli es doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata, dirigente de Razón y Revolución y director del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales. No es precandidato a nada en estas pasos, pero creemos que tiene muchas cosas como para decir sobre estas elecciones que ya están muy cerca. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, eso puede uno hacer varias reflexiones cuando uno dice buen Mira, día a esta la hora. única es que me levanté muy temprano y sigo laburando sin parar. Bueno, esa era una. Bueno, Eduardo, primero, ¿qué posición van a tener en estas elecciones desde Razón y Revolución? Y nosotros, igual que el 2015, desde el 2015 vamos a votar en blanco, Ajá. por las mismas razones que ya votamos en blanco en su momento y que no han hecho más que agravarse. En Mm, su momento, las últimas elecciones en las que nosotros participamos de alguna manera fue en las elecciones del 2015, en las PASO del 2015, ujú, que en ese momento apoyamos a Jorge Altamira frente a Nicolás del Caño, a mm, pesar de que en su momento, digamos, desde que se formó el FIT, nosotros venimos haciendo críticas en el mismo sentido que no han hecho más que agravarse con el tiempo, porque digamos el curso que señalábamos ahí no ha hecho otra cosa que profundizarse. ujú. Pero una vez que Del Caño ganó la interna, ya dijimos, bueno, esto, lo que nosotros digamos ya habíamos marcado, acaba de llegar al comando del FIT en forma plena, por lo tanto no tiene sentido, y bueno, todo el derrotero posterior no ha hecho más que confirmarlo, y en estas elecciones más todavía, ¿no? Ujú. Eduardo, ¿y cómo ves este momento político? ¿Cuál es tu análisis de este momento? Como Mirá, llegamos a las elecciones. ¿Mm? cómo llegamos a las elecciones es una afirmación un tanto audaz, que Mm, quiero decir, no sabemos cómo llegamos a las elecciones porque acá día a día hay algo que cambia la situación. ujú, Hay una tendencia general. ¿Cuál es la tendencia general? La tendencia que se inició hacia eh, poco después, hacia el 2018, poco después del triunfo aplastante de Macri en el 2017, y que nosotros anticipábamos como una de las posibilidades. Ya en febrero de ese año habíamos señalado que Macri jugaba una carrera contra la deuda ujú, y que si él le ganaba la carrera a la deuda, muy probablemente fuera reelecto; si la perdía iba a tener serios problemas. ujú, Y eso fue lo que sucedió, o sea, perdió la carrera contra la deuda porque le estalló el problema de la deuda antes, y entonces ahí empezó con el ajuste que lo llevó a la derrota. Eh, y a partir de allí nosotros dijimos, bueno, lo que ha sucedido ahora es simplemente que la bomba que le iba a estallar a Macri, y le deja a Cristina, Macri la enfrió con 100.000 millones de dólares de deuda y la traspasa, no intacta, pero bastante, digamos, de una dimensión bastante parecida a la que recibió, eh, sí. a Alberto. Y el problema de Alberto es, bueno, ¿cómo lidias con la bomba ahora? Con el problema de que Alberto era una especie de Macri sin soja y sin renta. Es decir, cuando nosotros decimos la bomba, no decimos un acto de maldad propio de alguno de los políticos en cuestión. Es decir, no es que Cristina inventó una crisis, la mantuvo en sordina y se la entregó a Mauricio. Ujú, La crisis excede con mucho a Mauricio, a Cristina, a Alberto. Esto no los exculpa, simplemente quiere decir la Argentina es un país quebrado desde hace décadas. ujú, Y según te toque en el reparto, pasas a la historia como el galán sueco rubio de ojos celestes y 1,90 m, que se subió a una Ferrari y andaba a 200 km/h, ujú, o pasás como un idiota que estaba a 100 pasos y en paso 90 se cayó entre un tacho de basura. ujú, Es decir, todo depende en qué momento del ciclo llegás, porque como hemos señalado hace mucho, este país explota cada 7 o 10 años. Es decir, para señalarle a la audiencia, en el capitalismo son comunes los ciclos de 7 a 10 años de pequeñas crisis, que normalmente son asociadas con los ciclos cortos y que se caracterizan por ciclos de renovación tecnológica, una cosa bastante bien estudiada por los economistas.
ya se conocía en la época de Marx. El, el caso es que la Argentina esos ciclos cortos los vive con particular profundidad. Es decir, la Argentina eso, como diría el chiste cordobés de Rodrigo, digamos, pega más. Entonces, según te toque, llegaste cuando ya la crisis pasó, y entonces armaste el plan económico y pasás a la historia como el que salió de la crisis, o cuando la cosa se está acercando y te toca lidiar con algo imposible. Si sos el primer caso, sos Menem. Si sos el segundo, sos de la Rúa. Macri no quiso ser ni Menem, no quiso ser de la Rúa, por supuesto. No tenía con qué. Lo único que le dejó Cristina es una capacidad de endeudamiento. La aprovechó y, digamos, desplazó el problema para adelante. Todo lo que pudo. Lo mismo hizo Cristina. O sea, Cristina no es Néstor, pero no es Néstor no porque Néstor fuera más vivo, más inteligente, simplemente porque la soja a $600 llegó a un techo en 2008 y a partir de ahí, con algunos antibajos, tendió a caer. Y entonces a Cristina le tocó, digamos así, bailar con la más fea. La de Néstor fue muy fácil. Esto ayuda a sacar de encima el problema de si un economista es bueno o es malo. O sea, vos sos Gardel o sos un perro que canta en la esquina, según llegues el ciclo. Incluso eso te puede pasar en la misma vida. O sea, Cavallo era Gardel en los 90 y después fue el perro que cantaba en la esquina con De la Rúa. Claro, ahora Fernández tiene la soja bastante acomodada, ¿no? Bueno, es que el problema de Fernández es que le ha pasado dos cosas. Sí. La primera es que la tenía muy negra, porque como yo señalaba, era un Macri sin soja y sin deuda. O sea, ya no te podías endeudar porque ya se había endeudado Macri y ahora te tocaba pagar, y no tenías soja. El resultado es que, acordate que a poco de arrancar el gobierno de Alberto, se rumorea, bueno, vamos a aplicar el modelo uruguayo, vamos a aplicar el modelo ucraniano, el modelo portugués, y eran todos ajustes bestiales, o sea, llamarle como quieran, eran todos unos ajustes bestiales. Bueno, yo me acuerdo cuando se aplicó el ajuste uruguayo, yo estaba en Uruguay de vacaciones, allá en la punta, al borde de Brasil, en el Chuy, y recuerdo haber entrado al supermercado y ver a un obrero uruguayo entrar al supermercado, dejar la bicicleta en la puerta y comprarse una empanada. Y volver a subir a la bicicleta y irse comiendo una empanada. Entonces, pues, digamos, el ajuste sobre la clase obrera uruguaya fue bestial. Ahora, bueno, con todo eso, el modelo te querían hacer un verso, pero en realidad no hay modelo que no se soporte sobre la base de un ajuste sobre la clase obrera. Ahora, ¿cuál fue el problema y la suerte de Alberto? Y ahí es donde vos empezás a ver elementos más de coyuntura de esta trama más de largo plazo que te voy marcando. El drama de Alberto fue ¿cuál? Y la pandemia. La pandemia le destruyó la economía. Pero ese drama fue al mismo tiempo su éxito y su gran oportunidad. ¿Por qué? Y porque ahora los problemas son culpa de Macri, pero Macri, y además tenés pero el virus. Es decir, ahora tenés otra excusa, que es el tema de la cuarentena. Alberto arrancó muy bien con eso. Recordemos que Alberto llegó a ser probablemente el presidente con mayor aceptación de los últimos, de toda la etapa democrática del 80 y pico por acá, en los primeros días de la pandemia. El primer día que tipo decreta la cuarentena, Alberto te cuida, acordémonos de la filmina, había unificado a la oposición en torno a él, porque ahí tenía que ir la reta a sentarse como un alumnito que escuchaba la clase del profesor. Ahora, ¿cuál fue el problema? Ahí tenés dos cuestiones. La primera, la pandemia te hace el ajuste. Es decir, hay un macanazo recurrente, típico de los liberales, por ejemplo, que es el macanazo del plan económico. Acá hace falta un plan económico. Y es mentira. Digamos, los planes económicos no resuelven nada. El plan económico viene a ordenar el escenario después del diluvio. O sea, el ajuste lo hace siempre la crisis. Porque, entre otras cosas, porque nadie se quería suicidar. Digamos, probablemente Macri haya sido el político más responsable de todos en la medida en que él se suicidó, porque si él, imagínate que sacó 40% en la segunda vuelta, mejor dicho, en la primera vuelta, después de las PASO que habían operado como primera vuelta, ¿sí? Sacó 40%, apenas 7-8 puntos de Alberto. Imagínate que si el tipo le hace caso a su entorno y dice, mirá, hacé la misma que Cristina,
postergar el aumento de tarifa, yo no sé si no lo reeligen. ¿Verdad? Porque después hay un escenario todavía de más largo plazo que hay que poner sobre la mesa, y es el tema de las transformaciones sociales de la Argentina, y hay que preguntarse si no hay un nuevo equilibrio en la Argentina, y un nuevo escenario que se hace evidente después del 2001. Ese nuevo equilibrio tiene que ver con transformaciones más generales. Ahora, eso lo podemos hablar después. Lo importante es que Alberto recibe una maldición bendita, o una bendición maldita, como la quieras ver. Si vos te sabés amacar en esa, probablemente hoy estarías en otra situación. ¿Qué quiere decir amacarse en esa? Y mirá, tenés que manejar la pandemia. Porque al principio te va a dar, pero después empiezan las consecuencias. Y si vos no manejás las consecuencias, sonaste. Bueno, Alberto en el 2020 no manejó las consecuencias, se agarró a la cuarentena y le dio, incluso con cosas absurdas. Yo recuerdo, los docentes, que todo el mundo entró feliz a la cuarentena. Bueno, se vienen 15 días de vacaciones, se acabó. Y cuando la cosa empezó a hacerse larga, bueno, la gente empezó a sufrir en serio. No tanto los empleados públicos como los del sector privado. Claro, y empezó a aumentar la desocupación. Claro, y los precarizados sobre todo, ¿no? Claro, todo aquel que no vivía directamente del Estado cayó en la volteada primero, y además como una volteada muy larga. O sea, no es que estás acá y bueno, te comiste 2 meses, no, estamos hablando de año y medio. Entonces, la administró muy mal. A fines del 2020 ya la cosa estaba muy podrida para Alberto. Pero Alberto tenía una segunda chance. ¿Cuál era la segunda chance? Y las vacunas, hermano. Después de semejante cosa, después de la macana de haber manejado mal la cuarentena, porque la manejó mal, por ejemplo, había provincias donde los chicos no tenían clase y no había un solo caso. O sea, no había clases en Catamarca y no habían casos tampoco, lo cual era bastante absurdo. Entonces, porque el caso de China, por ejemplo, que tiene muy pocos casos, te puede ayudar a entender también el caso de Corea del Sur, el caso de Japón, gente que no vacunó casi, te puede entender que la cuarentena se podía administrar mejor. Bueno, la administraste mejor, tenías una segunda chance. ¿Cuál es la segunda chance? La vacuna. Vos vacunás bien, que la gente va a tener 8 meses, 9 meses, 10 meses para recuperarse y para estar contento con vos. Y decir, bueno, fue la pandemia, ¿qué querés que haga? Es la cuarentena, son errores. No. Ahora, si hay algo que hizo Alberto es manejar todavía peor el tema de las vacunas. El tema de la vacuna fue manejado desastrosamente. Entonces, la pregunta es ¿por qué lo manejó desastrosamente? Y ahí va a ser el elemento más coyuntural, que es el frente de todos. O sea, vos armás un frente que no tiene comando, que tiene un comando que es contradictorio, porque Cristina no quiere que a vos te vaya bien, pero al mismo tiempo no quiere que te vaya tan mal. Por otro lado, entran en este frente una serie de intereses muy propios del sector que este frente representa. O sea, Macri representa a la burguesía más o menos acomodada, es decir, a la burguesía que tiene un negocio más o menos verdadero, más o menos. A él le encantaban los unicornios, o sea, Mercado Libre, ahora Ualá, Globant, etcétera, etcétera, porque para él representaban la nueva economía. Pero más o menos la economía de Macri se fundamenta en aquello que más o menos funciona, el campo. Por eso siempre yo llamo a recordar el mapa de la Argentina después del masazo amarillo del 2017. O sea, arriba tenías, era una camiseta de Boca, arriba tenías celeste, abajo tenías celeste, al medio todo lo que es la Argentina productiva estaba amarilla. Bueno, ¿a quién representa Cristina y compañía? Bueno, ellos representan los capitales más débiles y por lo tanto los capitales más piratas. Entonces vos fíjate, hay dos cosas, una que está apareciendo ahora y que podría ser, ojo, lo dijo Pañi suele anticipar operaciones, es decir, suele anticipar cosas que pasan después. ¿Cuál es el problema? Te jugaste la vacuna con ¿qué? Con AstraZeneca. ¿Por qué te jugaste con AstraZeneca? ¿Por qué? Porque hay un burgués parásito nacional que hace negocio con eso, Sigman. Y después te jugaste a la vacuna rusa, que era a todas luces vistas una promesa que Rusia no podía cumplir. Ahora, ¿por qué te jugaste eso? Y te jugaste a través de Richmond, ¿no? Otro burgués nacional, que digamos, son expresiones de capitales muy débiles que solo pueden sobrevivir actuando como mediadores de. Entonces lo que puede llegar a aparecer en estos días, yo lo escuché así, me sonó a eso, lo estoy tirando como una hipótesis,
es, guarda que en realidad en la carta de Nicolini a Rusia cuando protesta, se da a entender que de alguna manera Richmond y probablemente Sigman por AstraZeneca sean en realidad intermediarios de, que no sea este un acuerdo Estado contra Estado, y que por lo tanto buena parte del problema de la vacuna tiene que ver con ¿qué? Con el peaje que la burguesía nacional le cobra al capital extranjero como forma de supervivencia, es decir, a su carácter puramente parasitario. Dicho de otra manera, se murieron probablemente entre 30 y 50 mil argentinos de más simplemente porque había que darle de comer a estos parásitos. Cuando vos tenías 14 millones de vacunas prometidas por ¿cómo se llama? Por Pfizer, ahí bueno, es una prueba, está bien, no le dejaste ni siquiera la oportunidad de que te mientan. Claro. Es más, ahora tenés con qué rellenar el bache que te dejan los rusos gracias a una donación de Biden. Entonces, lo manejaste muy mal, perdiste la bala de plata. Y entonces todo empieza a acelerarse y empieza a andar peor. Y como todo anda peor, el frente de todo se transforma en un escenario que va a los tumbos. Es como el brote, cada vez se le ocurre una cosa más disparatada y cada vez termina peor. Claro. Y cualquier cosa termina estallando de una manera muy, pero muy escandalosa. A ver, la fiesta en Olivos. Si todos sabemos que ninguno de los políticos argentinos respetó absolutamente nada. Claro. Y mucho menos Alberto, si ya le vimos fotos con Moyano, ya vimos Asado, estuvo con Evo cuando lo despidió, sin barbijo, sin nada. Claro. Ahora, aparte, el para gobierno... llevar adelante esto que vos decís, todas estas cosas de dar los negocios para la burguesía, se necesita un chanta en el poder, porque tiene que ser alguien que no cumpla promesas, que mienta, porque si no, no tiene sentido. ¿Pero sabe quién dijo eso? Eso lo dijo Berbisky, en Robo para la Corona. Porque claro. ¿Quién puede hacer todo esto? Lo puede hacer el peronismo. El peronismo puede hacer esto, porque y además, ¿por qué no te lo va a cobrar? Si de su decisión dependen millones y millones de dólares de ganancia para Juan Pedro Diego. Acordate que buena parte de los quilombos que tiene Cristina, y en los cuales de alguna manera también está entrampado Macri, hermano sea por la cuestión familiar, es el famoso caso de los cuadernos. Claro. ¿Y qué es el caso de los cuadernos? Que están todos en la misma, todos viven de una decisión del Estado. Claro. Es decir, todos viven de yo te doy la obra a vos o se la doy a otro. El otro día con el fallo de Ercolini que sobresee a Roca y a los otros dos CEOs, creo uno Benassa, lo sobresee con una argumentación que es terrible para un Estado. Dice que, bueno, se vieron obligados a dar coimas. El otro CEO era Zabaleta. No, que quiere decir que a partir de ahora cualquiera da una coima y sabe que está protegido. Porque siempre hay, qué sé yo escuchaba empresarios que decían, no, si no doy coima me quedo sin trabajo, no le puedo dar trabajo a la gente. Es un problema eso para un Estado. Claro que es un problema, porque significa que la estatidad se pierde frente a ciertos actores. Claro. Porque, ¿cuál es la contraria de eso? Mirá, la ley no puede presumirse como ignorada. Vos se supone que la ley la conocés. Y claro. Si vos estás siendo, ¿cómo se llama?, testigo de un delito, tenés la obligación de denunciarlo. No es una excusa para de ser testigo de un delito y que seas testigo porque vos sos el protagonista. No es una excusa que claro. Vos tengas un perjuicio económico. Ahora, todo esto que te está mostrando, cuando Cristina la venían a joder con Lázaro Báez y compañía, no, y bueno, a ver, veamos toda la lista de la obra pública porque ahí hay más gente. Cristina nos decía, no somos chorros, decía, no soy yo la única, ¿entendés? A ese descaro llegamos. Ahora, eso te muestra una sociedad donde su propia clase dominante, la burguesía, está descompuesta. Y entonces, en el proceso de la crisis, esta descomposición nos muestra todos estos elementos. Todos estos elementos que van mostrando un gobierno armado de arretazo simplemente para ganar una elección sin saber qué vamos a hacer después, porque ese sin saber no es que no lo sepa Alberto, es que no lo sabe de la propia burguesía que ellos representan. Entonces, cuando vos me mencionás este caso de que le perdonan a Roca y compañía un acto de corrupción, muy evidente, lo que está diciendo que es, y mira, la cuestión es sencilla, Macri te mandó preso, por boludo, como dijo el padre.
Porque el propio padre, el propio Franco le dijo, mira, vos vas a ser la ruina de nuestra familia. Claro, claro. Por eso hay un sector de la burguesía que lo tiene como un traidor, Macri. Porque lógico, y ahora, escúchame, Cristina te perdona, Macri te manda en cana. Te das cuenta que acá hay un camino que está preparando la poselección. Y ese camino de la poselección incluye la caída de Alberto, incluye el ajuste brutal, incluye la subordinación del movimiento piquetero y la reconciliación de Cristina con la burguesía. Todos estos elementos están, ¿se van a dar? No lo sé, porque todo se va amontonando. Pero lo que está claro es que acá hay un elemento clave. Y entre la burguesía, entre el oficialismo y la oposición van produciendo ese hecho. Por eso en la propia oposición se envalentonan, se abalanzan y de repente ese sector de la propia oposición dice, no, para, porque cae. Y yo no quiero que caiga. ¿Por qué? Porque viene Cristina. Claro. ¿Entendés? Entonces, ese escenario se reformula todos los días, con lo cual, ¿puede caer antes de tiempo, Alberto? Ahora, en estos momentos de estar hablando Cristina, yo no lo escuché, no sé si ya habló, pero si yo fuera Cristina, ¿qué es lo que diría hoy? Dicen por ahí que nosotros queremos perjudicar a Alberto, de ninguna manera, es un compañero, lo hemos elegido para ser presidente, y además los golpistas son ellos. El tema del golpismo, ¿te acordás que alguna vez hablamos de Bolivia? Y todo ese asunto del golpe, el apoyo de Alberto a Evo como una especie de curarse en salud. O sea, ya estamos preparando el argumento con el cual nosotros vamos a pagar la consecuencia de la crisis. O sea, entonces sería raro, muy maquiavélico, porque acá no sabés qué pasa, salvo que estés en la cabeza de los actores. Pero muy maquiavélicamente, Cristina dice eso, lanza el bulo del golpe, y después, ¿qué espera? Y que espera efectivamente que haya un golpe, probablemente producido por ella. Renuncie este muchacho y ella no asuma, porque si ella asume tiene que aplicar lo que te dije antes, y esa es una línea posible. Pero si ella quiere, no asume. ¿Cuál sería el costo de no asumir? Bueno, a ver, ¿a dónde va a parar eso? Ojo que Massa y Vidal, curiosamente, se encuentran en Estados Unidos cada 2 por 3, porque justo coincide que, bueno, hay una posibilidad de que esto termine en Massa. Si eso termina en Massa, ojo que Massa no es Alberto, por lo tanto es un problema para Cristina. Pero asuma quien asuma. ¿Vos te imaginás que Cristina no tiene en la cabeza el ejemplo boliviano y volver después ella aclamada? Porque el problema acá es que la única que puede unificar todo ese universo disperso, fragmentario, de esa burguesía local, disparatada, que no tiene ninguna perspectiva, ninguna posibilidad, junto con las bases de esa alianza, que son básicamente la población sobrante, el movimiento piquetero, el conurbano de Buenos Aires, la única que puede unificar eso es Cristina. Ahora, Cristina no puede gobernar hoy, necesita llegar por aclamación. Entonces, por ejemplo, no se te escapa que algo de eso hay cuando vos escuchás a gente como Longobardi, lejanísimamente sospechado ante kirchnerista, o sea, jamás podría decir que es kirchnerista, ni mucho menos cristinista, cuando llega el punto en el cual dice algo tipo Waldo Wolf, otro que no puede ser caracterizado más que como gorila con pelos en los ojos. Bueno, o como Luis Juez, bueno, que se haga cargo Cristina, y terminemos con esta pavada. Juan Carlos de Pablo te dice lo mismo. ¿Por qué? Porque acá hay un punto en el cual la presencia de Alberto termina siendo un factor potenciador de la crisis. Ya vimos que una foto estúpida desemboca en una crisis. De otra cosa porque el tipo ya no da pie con bola. O sea, primero lo niega, después dice sí, pero Fabiola. ¿Entendés? Entonces, esto es la comedia de enredos típica de un régimen político en descomposición. Entonces, escenarios futuros pueden ser estos que te digo. Está muy claro, Eduardo, como siempre. Bueno, yo te agradezco mucho esta comunicación y tu análisis, que nos deja un poco también preocupados, como está preocupado todo el pueblo argentino, ¿no? Porque muchos pueden pensar, sobre todo en la clase política, que estas elecciones definen algo, las PASO, pero aparentemente no definirían mucho, sobre todo por lo que vos decís, ¿no? No, mira, esta paso lo que van a definir es, uno, la suerte de Alberto,
Dos, el tiempo y la posibilidad que tenga el Frente de Todos, con un nuevo liderazgo, de capear la crisis. Claro. ¿Eso qué significa? Si pierden por aplastamiento, cae Alberto y ahí tenés el problema que te mencionaba antes. ¿Qué pasa con Cristina? Cristina claro. se está preparando, por eso Eve a las puteadas con Alberto, Deli a la puteada con Alberto, o sea, salen a morderle los talones por los costados. Está preparándose para que, bueno, que venga Cristina y ponga un orden. Y si no, que se produzca el golpe, o sea, que institucionalmente haya otro recambio que no sea ella. Claro. En cualquier caso, si ellos empatan la elección o ganan por lo menos la provincia de Buenos Aires, tienen tiempo hasta marzo, abril del año que viene para intentar alguna recomposición. Claro, ahora, de todos modos, acá tenemos en el horizonte un 2001 potenciado. Está muy claro, Eduardo. No, yo cuando decía que no definen, decía en cuanto a un legislador más de un lado, un legislador más del otro. Sí, va a definir en cuanto si todo el mundo, aunque sea votando a diferentes precandidatos, vote en contra de Alberto. Ahí sí, lo que vos decís, ¿no? Hay dos escenarios extremos que dudosamente se den. Que gane el kirchnerismo por aplastamiento y avancemos, como dice la oposición, hacia Venezuela, entre comillas, hacia un régimen más personalista, más con Alberto, con Cristina, o que gane la oposición por aplastamiento y entonces no hay 2023. ¿Por qué digo no hay 2023? Porque la cosa se va a decidir ahora. O sea, no, con este gobierno así hasta el 2023 no llegás. Está muy claro. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias. Hablábamos con Eduardo Sartelli. Interesante análisis sobre lo que está pasando. Y sí, yo me quedo pensando en qué va a suceder después de estas elecciones. Yo creo que Alberto va a perder feo, digamos, la gente que él promociona, pero claro, una cosa es que pierda feo en contra de la otra parte de la grieta y otra cosa que todo ese voto en contra esté diseminado.